aquí tenemos un bar maravilloso, un bar con 4 mujeres muy interesantes que vamos a presentar a continuación. Son todas periodistas. Diulca Pérez, locutora, además presentadora de televisión con más de 20 años de experiencia en los medios, fue corresponsal de CNN y actualmente labora como comentarista en El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z101. Bienvenida, Diulca, gracias por estar con nosotros otra vez, querida. Y para mí fue una de las mejores presentadoras de noticias que hemos tenido. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y es un salto grande de presentar o de ser corresponsal o de ser reportera a emitir opiniones. Vamos a hablar de eso. Jenny Aquino, doctora, PhD en Comunicación Política y Políticas Públicas. O sea, lo tenía muy claro desde el principio. Docente universitaria, productora y conductora de su espacio de Tú a Tú con Jenny Aquino, talento y comentarista del programa Al Mediodía Radio, que se transmite por Rumba FM. Bienvenida, Jenny. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos una vez, estábamos hablando en el año 2007 en Madrid, España, mientras ella estudiaba y yo vivía allá. Sí. Qué bonito recuerdo. Roselvis Vargas. Ay, Roselvis. Roselvis no es fácil en medio de ese grupo, ese cuadro tan masculino. Periodista y miembro del staff del Sol de la Tarde, que se transmite por Sol 106.5 FM y analista en el segmento Usted tiene la palabra de Telenoticias con Roberto Cavada. Bienvenida, Roselvis. Y por último, Julieta Tejada, que me pusieron Tejeda, abogada y periodista, comentarista en El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z101.3 igualmente. Fuerte. Un predio muy masculino. Y ahí viene la primera pregunta. Bueno, no, cada cual tiene su historia y sería interesante conocer cómo deciden dar el salto al periodismo de opinión. Pero sí es cierto que ha sido predio dominado por los hombres a lo largo de los años en República Dominicana y en el mundo entero. Vamos a estar claros. Y todavía parecería que no quieren soltar la posición. ¿Cómo ven ustedes la incursión de las mujeres en el periodismo de opinión? Siempre se ha dicho que es el campo que se presta más a la venta de la conciencia, de la palabra, de la opinión, valga la redundancia, y lo sabemos, sobre todo la opinión política, aunque se hace opinión sobre todo, social, etcétera, pero la política se presta mucho a eso. ¿Cómo ven ustedes la incursión y si ustedes creen que las mujeres han sucumbido dentro de esa misma corriente o se mantienen como un bastión de honestidad e integridad? Bueno, ¿qué te digo? Es un momento sumamente importante para las mujeres, María Cela, Nairobi. ¿Por qué? Porque no es que se están abriendo los espacios, es que nosotros estamos abriendo los espacios. Que de hecho, cuando estamos en un programa, siempre, o no siempre, la mayoría de veces tú te das cuenta que viene un hombre y pone su voz por encima de la nuestra. Pero entonces estamos entrando mujeres que tenemos voces muy definidas, muy fuertes y tenemos caracteres muy fuertes. Entonces, por ejemplo, lo mío es, estoy hablando yo. No me interrumpas. No me interrumpas. O sea, es mi tiempo. Pero tú has sentido en muchas ocasiones que hay cierto recelo ante el peso de tu opinión dentro de un ambiente donde ellos se pueden sentir inseguros. No sentirse inseguros, sentir que tú no estás obedeciendo la línea que ellos trazan. De hecho, yo trabajé en un medio de comunicación antes de en el que estoy, que la persona que estaba a la cabeza del proyecto decía, pero es que el único que no tiene opiniones obvias soy yo. El único que profundiza soy yo. Entonces yo siempre traía mi tema. Eso es inseguridad. Claro, pero yo siempre traía mi tema. Yo no secundaba sus temas. Entonces no le gustaba que yo trajera mi propio tema. No, y no es, yo no te digo brillar, yo quiero que mi opinión pese y que tú me respetes mi opinión. Eso es lo único que yo quiero. Si brilla la opinión, ya son otros 500. ¿Qué opinan ustedes de lo que ella acaba de decir? Mira, a mí me parece que este es un tema tan interesante porque todas las mujeres que hemos hecho opinión y que estamos haciendo opinión, porque hay algunas que ya han cambiado de oficio, no están ya en los medios de comunicación, hemos pasado por lo mismo.
Yo pienso que es el instinto natural del hombre, que lo expresa en todos los aspectos. El hombre se siente siempre amenazado cuando se encuentra con una mujer que está en condiciones de hacer valer su criterio, que dice lo que piensa, que demuestra que está capacitada para hacer lo que está haciendo. Entonces, todavía queda mucho de eso en la sociedad dominicana. No conozco otra sociedad que se pudiera dar, por eso me circunscribo aquí. El hombre siempre se siente intimidado y amenazado por la mujer que tiene competencias, capacidades y que decide dar un paso al frente y colocarse al mismo nivel y en muchas ocasiones lo supera. Yo recuerdo cuando entré a la Z101, por ejemplo, eran todos hombres y yo era la única mujer. Entonces, recuerdo que don Álvaro siempre intervenía y decía, cállense machistas, déjenla hablar. Porque no era inseguro. Eran todos hombres, yo era la única mujer y evidentemente que se lo encontraban extraño, porque yo tenía que estar ahí si eran todos hombres. Pero conforme va pasando el tiempo, como todo en la vida, ellos van entendiendo, porque fíjate que nosotras las mujeres hemos tenido siempre que demostrar. Nosotros siempre hemos tenido que imponernos y demostrar, y demostrar, y demostrar, para que al final, en algún momento, el hombre entienda que sí, que la mujer tiene las condiciones y que se merece, entre comillas, estar donde está. Entonces, es un tema cultural, yo pienso, Sí. y se da en todos los órdenes. Y a veces vemos, Julieta, en esa misma línea, que pasa todo lo contrario, entonces son condescendientes. No, espérate, es una dama, habla, y con eso se Ay, minimiza sí. el comentario. Tratando de aligerarlo, y tú lo notas y los escuchas. ¿Qué tan difícil es disentir en una opinión, en un comentario de lo que se está diciendo en un panel, cuando todo se personaliza y el debate público se tiende a personalizar y ya se trata de una postura tuya personal? Porque si tú estás defendiendo algo es porque tú cobras, y si no lo estás defendiendo fue porque no te contrataron. ¿Cómo se ve esa dinámica de sostener un comentario que ustedes consideran que es algo que así es, que debe ser justo, tienen el dato, y disentir en medio de esos paneles y con el público? Permíteme tomar como pie de amigo algo que decía Julieta, que ella decía que con el tiempo ha ido cambiando. Yo creo que cuando uno está, por ejemplo, en un staff que tiene, digamos, una media de edad un poquito más bajita, en mi caso, que estoy con José La Luz, Víctor Villanueva o Félix Lajara, ciertamente respetan un poco más la opinión de las Que mujeres. son más jóvenes, Quizá, no más bajitas que tú. Bueno, no, yo digo el promedio de edad, Que son más ¿verdad? jóvenes. Del equipo completo. Ujú, Quizás que son los un que poquito más tolerantes porque en el tiempo que tienen, digamos, haciendo periodismo de opinión o comunicación, pues están más acostumbrados, Julieta, a tener a mujeres, que quizá en el tiempo que tú entraste con don Álvaro. Eso lo hace quizá un poquito más llevadero, pero aún así, ciertamente, yo creo que muchas mujeres tienen el síndrome del impostor y entre tantos hombres no necesariamente se sienten seguras o pertenecientes al ambiente. Y en ese sentido, muchas nos vemos en la obligación de hacer un sobreesfuerzo, de estar más documentada, de manejar datos, para estar a la altura de estos hombres que en algunas ocasiones no manejan tantos datos, pero su voz es más grave, tienen este perfil que la gente está acostumbrada a ver Y que en en una el sociedad periodismo machista de opinión. lo Y tiene bueno, más fácil. con respecto a esto que decía Nairobi, yo pienso, Nairobi, que muchos de nosotros, por ejemplo, de lo que hacemos periodismo de opinión, tenemos alguna simpatía política, alguna simpatía religiosa, pero yo creo que se trata de no entrar en el fanatismo. Ciertamente, si yo te leo los comentarios de un análisis que yo hice esta semana, mucha gente me decía, deja de estar hablando M o eso es una botella que tú estás cobrando, pero yo creo que cuando, más allá de la opinión, tú comentas sobre un hecho real, algo que sucedió, algo que más allá de ser una opinión es algo concreto, eso te da, digamos, ese background, ese respaldo para hacer valer lo que tú estás planteando. Jenny. A mí me dijeron, cuando yo llegué en el 2019, yo dije, yo quiero hacer opinión, era lo que mi meta. Y me dijeron, yo me reuní con una persona y me dijo, en este país solamente se tolera que tener una mujer vieja, tal cual. Así te dijeron. En los medios de comunicación. Y es doña Consuelo, Doña porque llegó Consuelo. vieja. Dice, no vamos a aceptar a más nadie, porque ahora hay unas mujeres de 77 años en adelante que se están encargando de meterle muchísimas cosas a las muchachas jóvenes, y él empezó a darme todo su argumento. Yo lo dejo tranquilo y le dije, ¿qué edad usted piensa que tengo yo? Me dijo, tú tienes unos
casi 30, yo tengo 37, yo soy de ese grupo. Pero eso De no es aquí ser ya. viejo tampoco. Pero en ese momento, claro, ya te saben cómo te pueden descalificar. Te dicen a ti, no, para ser viejo tú tienes que estar. No estamos, nosotras cuando hacemos una opinión, no estamos pensando en lipo, no estamos pensando en hacernos nada, porque creo que tiene que estar aquí. Una vez me preguntaron. Pero esa... Una Ajá. vez perdona Diana, una vez me dijeron a mí, cuando yo quería ser profesora en la Pucamaima, que una persona me dijo, mira, ¿tú crees que yo tengo la posibilidad? Me dijeron, ¿qué vas a hacer con tu pelo? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Telenoticias, yo llegué con un afro y hablé con Diulca y le dije, Diulca, ¿qué tú crees que voy a hacer con mi afro? Dice ella, negra, no vayas con él amarrado porque después van a creer que tú eres evangélica. No, ve con él suelto. RT. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Y yo fui y yo le dije yo vine con esa seguridad y trabajé con mi afro y cuando me fui a ser profesora universitaria me dijeron a mí, ¿y qué va a pasar contigo? Porque con tu pelo, yo dije, creo que ellos le tienen que interesar más lo que hay debajo, que es el cerebro. A partir de ahí, ya, tú tienes que demostrar 5 veces más. Yo te pregunto a ti, María Cela, dime, ¿qué tú sabes? ¿Cuántos pantalones le hacen falta a tu hijo pequeño en tu casa? ¿Tú sabes eso? ¿Cuántas tazas se han roto? ¿Qué falta en la despensa de la comida? Así como tú eres multifacética en una casa, tú vas viendo los comentarios, porque tú tienes que dar argumento con fuerza, con propósito y sobre todo con documentación para callar a cualquiera que tenga alguna duda. Bueno. Mira, esa descalificación a la que se está refiriendo Jenny, a veces es más sutil. Y Sí. quisiera escuchar experiencias de ustedes, porque a mí no se me olvida. Una vez iba manejando, tenía puesto el sol de la mañana, estaba Nivelka ahí en ese momento, y un entrevistado, ahora no recuerdo quién fue, ojalá me acordara, tal vez ella puede decirlo más adelante. Respondiéndole a una pregunta muy buena que ella le hizo, él le respondió, mira belleza, te voy a decir una cosa. Ay. Y ella le respondió hacia atrás, mire bellezo, lo estoy escuchando. Y yo me tuve que orillar a reírme, yo me tuve que parquear a reírme en ese momento. Pero ese es el tipo de cosas que generalmente se le dicen a las mujeres en los programas de opinión. Bonita, linda, esto, aquello, que terminas reduciendo la pregunta que tú hiciste a tu apariencia física, a tu condición de mujer, más que al tema que se esté tratando en ese momento. ¿Ustedes también han tenido experiencias de ese tipo? Bueno, déjame decirte que yo muchas veces puedo ser desagradable para algunas personas. El punto mío es que esa soy yo y a mí no me importa lo que la gente piense. O sea, yo trato de ser fiel a lo que yo creo, a lo que yo entiendo que es correcto. Y a mí, yo no tengo ningún problema en decirle las cosas a la cara a la gente sin... Claro, tengo el filtro de la decencia, tengo el filtro de la educación, tengo el filtro de esas medidas que tú tomas en el momento de los valores de con los los que te valores. educaron. Sí, y esto que tú estás diciendo es importante y vamos a hablar de ello, de la valentía a la hora de emitir opiniones que pudieran tener consecuencias, que pudieran, bueno, ustedes todas en algún momento lo han vivido, todos nosotros, los que hacemos opinión, lo hemos vivido, hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres hay un matiz diferente. Y yo quiero que el público entienda que esto no es un programa feminista donde estamos haciendo todo lo posible para arrastrar al hombre por el barro, sino que estamos relatando una realidad de nuestro país que aún a pesar de estar en el siglo XXI, sutilmente y muchas veces muy directamente mantiene el predominio de una cultura machista. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de la pausa, pero la verdad es que yo quiero decir algo. Ustedes todas son mujeres muy valientes, porque hoy día el hacer opinión tiene un precio, y yo quiero que ustedes me hablen de ese precio cuando regresemos. Del precio personal, del precio familiar, que la gente puede verlas como mujeres agresivas y no necesariamente es así, ¿ok? Vamos a aclarar todo esto. Cuando regresemos de la pausa, para que la gente no se nos asuste, porque esto no es cuestión de feminismo, esto es realidad. Y qué interesante escuchar a las mujeres desde su propia experiencia. Cuando regresemos, ya volvemos. Hablamos del periodismo de opinión, un género que interpreta la actualidad, las noticias,
que por supuesto no deja de ser subjetivo, porque siempre ponemos de nuestra parte, de nuestras creencias, de nuestra ideología, de nuestra forma de ver la vida en la opinión, pero que ha tenido tanto impacto en el mundo entero a lo largo de los años, en sociedades muy desarrolladas. Las voces que más se recuerdan son las voces que han hecho opinión. Entonces es un honor estar en ese periodismo, que muchas veces se ve burlado, se ve tomado a la ligera por personas que lo usan por sus propios intereses. Hablábamos de la parte del machismo y para concluir, a mí me gustaría que ustedes me dijeran por qué ustedes creen que para los hombres todavía es tan difícil, no solamente para los compañeros de trabajo, sino también para el público que escribe en redes sociales, que uno ve que cuando una mujer se equivoca, la crucifican, con epítetos muy degradantes, lo que no ocurre cuando le pasa a los hombres, que con mucha más frecuencia, señores, le pasa a los hombres, hay que decirlo, no es feminismo en la realidad. El entretenimiento siempre nos sirve para educarnos. Fíjense que nosotros conocemos la cultura de otros países a través del entretenimiento. ¿Cómo una mujer rica es dentro de una novela? Es irónico. Es déspota, es malvada, es villana. La mujer poderosa. Porque tiene dinero. ¿Cómo es el hombre con dinero? Dentro de la novela. Amable, Ay, es el amable, bonito. El más guapo. Señores, todo eso se transporta a lo que es nuestra realidad. Es verdad. Entonces, inmediatamente, ¿qué tú dices? Es una mujer con poder. ¿Qué tú tienes en el subconsciente? Es arrogante, Inmediatamente es malvada. Es arrogante, es déspota, es malvada, no quiere competencia y voy a arropar y voy a destruir todo a mi alrededor. Nos lo han puesto desde que somos pequeños y pequeñas. ¿Qué tú entiendes? Cuando a mí me tocó coordinar un espacio donde yo tenía 2 hombres y ellos entendían que no tenían que dejarse mandar por una mujer. No era porque era mujer, era porque yo decía, mi amor, tengo 20 años en esto del periodismo, yo no me he brincado no he saltado ningún escalón. Estoy aquí. Porque se asume por además esto. que si la mujer es atractiva, tiene que haber llegado a esa posición. Claro, Por esa es medio otra algo. cosa. Tú sabes a lo que nos obligan, a masculinizarnos. Totalmente. O sea, si tú vas bonita y maquillada, de repente tu opinión no vale. O sea, para tú equipararte a ellos, tú tienes que ir o con una camisa, pantalones O masculinizados. ser una señora muy mayor. O ser una señora muy mayor. Jenny. Fíjate, por ejemplo, yo le comentaba a Nairobi fuera del aire algunos de los comentarios que me hicieron a propósito de la violencia digital que tú comentabas hace un ratito, en un comentario mío que se publicó esta semana, y estas personas me decían, ¿de qué está hablando esta mujer? Ella vive en la luna, pero fíjate, por ejemplo, que dice ahí mujer inmediatamente. Otro me decía, por ejemplo, los compañeros de ella que la orienten a esta joven. O sea, que te descalifican por mujer y por joven. Y hay de ti si Que te encima den tú eres clases, bonita. que los otros te den clases. Si sí. tú eres bonita o rubia es peor, porque entonces te dicen, no, las rubias no piensan y quieren que tú estés ahí por lo que tú señalas, por algunas cualidades femeninas que te llevaron. ¿Cuál ha sido esa opinión difícil de sostener, pero que ustedes llevaron hasta el final, sin importar el ataque digital, el ataque del panel, el ataque del público? Dijeron, no, es que esto yo considero que es así por esto y la mantuve. ¿Y qué ¿Recuerdan cuál consecuencias? fue y qué consecuencias les trajo a ustedes eso? Mira, la violencia se refleja en todos los aspectos, en todos los órdenes de la vida. En la violencia digital, yo pienso que nosotras las mujeres estamos más expuestas, somos más vulnerables, igual que pasa en la vida real. Las mujeres siempre estamos más expuestas a la violencia y tenemos que lidiar con eso. Todas las opiniones tienen un interés. Yo cuando opino tengo un interés en esa opinión porque me parece que debo hacerlo, porque entiendo que eso que pasó responde a unos criterios muy propios que yo tengo y entonces lo hago saber, lo expreso. Entonces, los que están del otro lado en las redes interactuando, no tienen casi nunca argumentos. Entonces, ¿qué hacen? Lo personal. Lo personalizan, Te insultan. ¿sí? Sí, ella dice eso mismo. Te insultan, te insultan. Te insultan y bueno, pues algo con lo que uno tiene que lidiar. Y eso no puede mermar en ti la firme decisión de tú seguir haciendo lo que
por elección estás haciendo. Lo que yo sí creo es que siempre uno debe de asumirlo con, bueno, esa es su opinión. Yo nunca respondo, por ejemplo. Pienso que no vale la pena. Cuando alguien te hace un comentario que está cargado de mucha violencia, de muchos insultos, tú debes de obviarlo. Es la mejor manera, porque no vale la pena tú tratar de razonar con alguien que no tiene condiciones para razonar, porque si la tuviera, hubiese argumentado su posición. Sin embargo, elige el camino de la diatriba, del insulto. Y es una realidad, María Cela, Nairobi, que existe y que está ahí, y tú no la controlas. Es una sociedad que todavía tiene años para ir superando esa cultura con la que nos han formado a todos nosotros y de las cuales las mujeres muchas veces hemos sido víctimas. Y yo recuerdo en la universidad, pero ella saca la buena nota por carita. Yo era carita, la palabra carita. María Cela era de la carita. ¿Ustedes recuerdan la palabra carita? Claro. Se usaba mucho porque si una mujer era algo atractiva, que yo no me consideraba así, pero bueno, así lo veían mis compañeros en la UAS, entonces era porque yo era carita que sacaba esas notas. A mí me gustaría las consecuencias, lo que Nairobi preguntaba, muchas veces ha tenido consecuencias en la vida de ustedes y no es lo mismo porque al hombre también se le respeta más. Vamos a estar claros. Ya lo hablamos en cuanto a cómo se dirigen a ustedes o cómo las tratan de descalificar. Pero cuando ustedes tocan el interés de algún empresario, de algún político, sobre todo que ustedes hacen opinión política, o de alguien que se ha metido a la política, yo me imagino que es más fácil enfrentar a una mujer que enfrentar a fulano o sutano. Vamos a estar claros. No siempre es así, María Cela. De hecho, hay, por ejemplo, empresarios que piensan que la opción es más fácil ir hacia arriba, ir con el director de la emisora para que saquen el comentario, que ir a bregar contigo. Y digo la palabra bregar porque es una palabra muy usada. Con esa mujer no se puede bregar. No te ocurra. Y yo creo que una de las cosas que hace que la gente nos respete y nos suelte, porque esa es otra cosa, que me respetes y me sueltes. No te metas conmigo porque ya tú sabes que no voy a cambiar de opinión. Es permanecer con la misma opinión. Ser coherente. Ser coherente. Porque a veces te enfrentan para que tú gagues o te desdigas o dudes de lo que estás diciendo. Pero cuando tú te mantienes ahí. Pero defendiendo con argumentos. Claro. No con tosudez. Claro, pero a lo que me refiero es que cuando tú vas a plantear un tema del que tú estás convencida, del que tú investigaste, que incluso confrontaste versiones, porque muchas veces nosotros planteamos situaciones que después nos damos cuenta que no era así. Miren, el caso, por ejemplo, de Carla Fitz, desde el primer momento que ese caso salió, yo dije, esa historia no es así. Sí. Claro. Esa historia no es así porque no es posible que una persona de y comencé a buscarlo. ¿Cuánta gente se prestó para servirle a la otra parte, que era la acosadora? No, y a veces viene porque... Y medios de comunicación conocidos y periodistas conocidos que nunca piden excusas luego que las cosas se destapan. Así es. Pero, por ejemplo, yo dije, no, es que porque yo no me voy con la primera, yo no me voy en una. Yo prefiero investigar porque es que yo digo que no puede ser, porque hay cosas que no entran dentro de la lógica. Entonces, tú buscas, argumentas, te sostienes y permaneces en esa opinión y la gente te va a respetar. Ha sido un ejemplo, a principios de año yo tuve un percance, yo estaba fuera del país, me fui a defender la tesis, cuando yo llego 7 de enero. A las 10 de la noche me llega un mensaje, mira, una persona diciendo que puso alguien de creativo, parece que es Día de los Reyes, los vagos ayudan mucho, puso, esta es la madre de Jenny Aquino, y puso una foto mía al lado de una señora diciendo que ella era mi mamá y toda la cosa, y todo el que me conoce a mí conoce a mis papás, mi mamá, en mis redes está mi familia. Y cuando yo dije, hombre, lo cogimos a chercha, todo muy bien. Señores, la violencia que yo tuviese atrás, de ella está, porque claro, fueron a ver qué había pasado en mi vida, yo enseñando que yo estaba en España, en Florencia, feliz, terminando un proceso de 7 años, larguísimo. Entonces decían, ella dándose la gran vida, ¿y dónde está su mamá arrastrada? Señores, a mí me dijeron, ojalá que te maten, ojalá que te pase algo, porque qué mala hija eres tú. Y fue una Dios mío. Sí, y entonces yo decía, pongo una foto de mi mamá con mis padres saliendo de la iglesia en la misma red social. A mí me llama un merenguero que no me sigue, solamente para preguntarme, ¿es cierto que esta es tu mamá? Y yo dejé que todo se extinguiera ahí, pero la gente me dijo a mí, ojalá que te mueras, porque qué hija quiere tener todo eso, y no fueron a averiguar nada. ¿Tú viviste algo, Rosel? A mí me pasó, por ejemplo, en 2022,
cuando tirotearon al entonces regidor de Santiago, Bray Vargas, estando en Colombia, que le dieron un tiro en la mandíbula. Y yo hacía en un comentario una serie de cuestionamientos sobre la exuberancia de su vida, algunas cosas que se le atribuían, el gasto que hizo en campaña, su rendición, su declaración de patrimonio de bienes cuando se juramentó como regidor. Yo recuerdo que en ese momento él compartió mi comentario en su historia de Instagram y dijo, miren, esta es la que está diciendo todo esto de mí. Un joven que tiene muchísimos, miles de seguidores porque viene del ámbito del modelaje y del espectáculo. Yo me gané alrededor de 1000 seguidores nuevos a puro odio. Gente que fue a decirme muchísimas cosas, que me decía rata, no te queremos ver por aquí. Y yo les confieso, compañeras, María Cela y Nairobi, que yo duré alrededor de 6 meses que yo dije, yo no voy a Santiago, porque si los seguidores de Bray y la gente de Bray en Santiago me ven... Eso nada más en redes sociales, y muchos son bots. Tú sabes, pero tú sientes esa tensión. Sí, claro. La gente que te dice cualquier clase de cosas, que uno, bueno, uno sabe que este es su trabajo y no se lo toma personal, pero de repente tú no sabes hasta dónde pueda llegar el alcance lo hemos vivido. Personas que pueden estar en el submundo. ¿Verdad? Que al final tú no sabes de dónde procedan, ¿no? Y a propósito de... No, perdón, y que ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen Totalmente. parejas, tienen hermanos que se preocupan por ustedes cuando ven ese tipo de cosas. A propósito de esa violencia digital y esos ataques, vemos una tendencia, porque ahora todo programa de radio o televisión también está en las plataformas digitales. Ahí se van los comentarios, uno saca su cortecito y lo sube, y vemos una tendencia a hablar más fuerte. Ay, sí. A que inclusive algunos toman este vaso y lo tiran. Dilo porque bien, Nairobi, a gritar, a gritar. a gritar. Es una tendencia. Realmente, esto del algoritmo, las redes sociales, ¿cómo va con la opinión? ¿Cómo es para ustedes? ¿Realmente es así? Aquel que hace su show dentro de la opinión logra captar más la atención, porque hay de todo. O ustedes siguen manteniendo su perfil, porque a veces puedes hacer el comentario más coherente del mundo y el mejor. Y si tú lo dijiste tranquila y No tiene pausada, fue alcance. como que no tenía ningún sentido para nadie le hizo caso. El show business, o sea, Increíble. el histrionismo, y Julieta quizá coincida, es parte del trabajo y del comentario a veces. Sí, perdón, pero yo pienso que no se puede exagerar, porque también cuando tú caes en eso vas perdiendo credibilidad también. Cuando Yo pienso, abusas del recurso. Cuando abusas del recurso. Y yo soy una firme convencida de que lo único que tiene valor para los que hacemos comunicación es la credibilidad. Si tú pierdes credibilidad, si la gente no cree en lo que tú dices, si la gente no le pone atención porque entiende que es un show, porque también el que te consume se da cuenta. Claro. Entonces, yo pienso que eso ahí Es hay que teatro. tener mucho cuidado con eso, porque entonces quizás lo que tú estás planteando es muy verídico, pero el histrionismo, el querer Se les hacer todo esto, exige entonces le quita. Me gustaría saber peso. si se les exige eso en esos programas, los gobiernos de aquí, de Los allá, soles. porque eso empezó en la Z y después fue Sol y así hemos visto todo el progreso de la opinión. Empezó en la televisión, Julito Jacín, después César Medina, hoy mismo, y poco a poco, yo que tengo un poquito más de años que ustedes, he visto cómo se fue desarrollando ese periodismo de opinión y de repente la radio ya, de pasar de ser programas con música y con diferentes géneros, pasó a ser pura opinión de entretenimiento o de política. Se les exige, señores, tienen que ponerle salsa a esto, tienen que enchincharse mutuamente, porque eso también, eso no es un fenómeno exclusivamente local. No se incentiva, pero no te paran. O sea, tú sabes, cuando tú entras en personaje de repente o tú ensalzas un debate con cierto histrionismo, pues tú te das cuenta que quizá eso gusta y tú lo ven en algunas personas más que en otros, para ser honesto. Y que nosotros lo usamos en momentos muy puntuales. Porque, un ejemplo, estaba haciendo un comentario sobre la Tabey y yo decía, recuerden que el dominicano tiene la prepotencia del blanco, la sublevación del negro, digo yo, y la sumisión del aborigen. Entonces, pero era para hacerle énfasis de que somos una cultura realmente rica en todo lo Claro. Entonces, no es un momento puntual para tú señalar algo que tú quieres
resaltar dentro de tu comentario. Yo creo que la audiencia también va marcándote la pauta. La audiencia va consumiendo y a medida en que la audiencia va consumiendo, va marcando la pauta de los medios de comunicación. Hay gente que incluso la misma audiencia la va sacando porque llega un momento en que tú vas chequeando los ratings, en qué momento tu programa sube, en qué momento tu programa baja y de ahí comienzas a decidir. Lo que pasa es que los ratings no los ve el público. Los ratings los consumen los que están en las emisoras de radio, los ejecutivos y quizás ustedes, pero el público lo que ve es la cantidad de views y la cantidad de comentarios. Entonces, muchas veces esos views y esos comentarios son falsos, son generados para hacer creer que este programa, crear la percepción de que este programa y estos comunicadores o periodistas o presentadores tienen mucho éxito. Y esa es una pregunta que me viene ahora. Yo la hice al principio, pero nadie me la dijo, nadie me la respondió. ¿Son las mujeres más íntegras en ese sentido a la hora de hacer su trabajo? ¿Se prestan más al bocinaje, a vender su opinión? Estamos viendo ahora con el desarrollo de las plataformas, ustedes están en emisoras de radio, pero ahora está todo el mundo opinando en las plataformas. Ya no se les exige una carrera, una preparación, una experiencia. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo y ya uno no sabe quién es quién. Y hay mucha gente ejerciendo el chantaje. ¿Las mujeres han caído en esa trampa también? Yo creo que no todas, porque no se puede generalizar. Hay gente que sí representa intereses económicos, intereses políticos, pero la mujer es menos dada al bocinaje. De hecho, la gran mayoría de las reporteras son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más capaces de negociar salarios menores, porque somos más flexibles en ese sentido. La mujer es más polifacética, hacemos varios trabajos y con eso concluimos, con eso cuadramos el presupuesto. El hombre no, el hombre quiere dar el gran palo. Entonces, en ese gran palo se pierde. Yo creo que la mujer sigue siendo más íntegra, sigue siendo menos negociante de la comunicación, sigue siendo más fiable porque representa también una sensibilidad social que a ella la toca personalmente. Yo creo que es así también. Hay, en relación hombre-mujer, hay menos mujeres que entran, digamos, en esa negociación en relación a los hombres, pero las hay. Pocas, pero las hay. Sí. Sí, porque la falta de ética no distingue. La falta de ética no distingue género. Y se puede dar en un hombre como se puede dar en una mujer. Pero por muchísimas razones, parte de lo que Diulka señalaba, la mujer es menos propensa a caer en ese tipo, porque tú sabes que la mujer piensa más en sus hijos, la mujer piensa más en la consecuencia de sus actos. En el ejemplo que tiene que dar. Y entonces eso es una limitante importante que tiene la mujer y que la ayuda a no caer muchas veces en esos temas. Y volviendo al tema de las cabinas de radio, a veces se puede convertir en un espacio muy hostil con los demás compañeros, sobre todo cuando se cae en esa dinámica de rebatirse uno a otro, de no respetar el momento de la opinión del otro. Hemos visto en algunos programas que han llegado hasta los golpes. Esa hostilidad en el lugar de trabajo, ¿ustedes la han vivido y cómo la manejan? En algún momento sí, claro que sí, porque como decía, en principio tú sabes que es cómo me está mandando ella, por qué me está mandando ella. Te cuestionan de por qué tú estás ahí o por qué estás coordinando, por qué estás a la cabeza, por qué tú tomas decisiones. No, aquí no se va a decir malas palabras, que es una de las cosas que yo digo. Yo puedo ser la persona más indecente en la vida real. Esa soy yo. Sí, pero ante los medios de comunicación. Es un respeto que yo tengo cuando se enciende un micrófono. Tú puedes utilizar todo tipo de argumentos y no tienes que caer en malas palabras para tú decir o expresar un descontento. Y en un momento dado, a mí se me apartó de un proyecto precisamente por esa visión que yo tenía. Por ese nivel de integridad. Por eso que yo entendí. De decencia. Decía, no, sí. Yo dije, en la vida real nadie me va a ganar diciendo malas palabras. Pero en televisión. En el micrófono no. Eso es un punto muy importante, María Cela, y es el respeto, que hasta cierto punto se ha perdido. El respeto hacia el que te está escuchando. Sí. El que hace Ahí vamos a cerrar con eso. El que hace comunicación siempre tiene que pensar que el público que le escucha merece respeto, y ese respeto tiene que expresarse no solamente en la manera del tipo de léxico que tú utilizas, los peyorativos que dejas de usar o que usas,
sino también en el respeto, lo que planteaba Diana, en el respeto en tus propios compañeros que están haciendo el programa contigo. Esto es muy importante, que quede este mensaje al final para las mujeres que están estudiando periodismo, comunicación audiovisual y que quisieran incidir y que quisieran convertirse en un elemento de cambio de alguna manera a través de su oficio en los medios de comunicación. Un consejo de dónde se van a meter, de cómo deben protegerse, cuidarse y qué es lo importante que no pueden dejar de Mira, yo no quiero que tener. se quede, María Cela, que independientemente de que muchas veces hay muchos hombres que tienen una posición un poquito pesada al aire, también tenemos hombres muy decentes. Así Por es. ejemplo, en el caso de nosotras, trabajamos con hombres que aunque nos contradicen porque no opinan lo mismo que nosotras, Respetan. siempre son muy respetuosos. Es un equipo de hombres muy respetuoso y lo mismo reconozco también en muchas cabinas de la competencia, porque eso hay que decirlo. Hay muchos hombres muy decentes que Son aunque usted lo la vea, mayoría. la gran mayoría. Sí, la son verdad que los, la gran mayoría. los más respetuosos Sí, y la los verdad que que están sí, la entendiendo gran el mayoría. rol de la mujer. Sí. Que aunque- Porque parecería, por lo que aquí se ha hablado, que los hombres todavía no aunque no estén de acuerdo contigo, pero lo hacen con respeto. Aunque al aire te contradigan y tú veas una especie de discusión, fuera de cámara también es el respeto. Es parte del show business también, vamos a estar claros, igual que los Claro. políticos que hacen su show. Un consejo rapidito para cerrar. Leer y trabajar duro. Leer, Tu trabajo leer. siempre va a hablar por ti. Y eso es el camino, es la gallina. Las abuelas nuestras decían, las gallinas se llenan el buche granito a granito. Así que trabajar peldaño a peldaño, que cada cosa sepas que le llegaste y tienes la seguridad de dónde estás por el trabajo desempeñado atrás. Yo me uno a esa recomendación de Jenny, leer y documentarse. Aunque a veces es más cuesta arriba para nosotras por las responsabilidades que tenemos propia del género, que si la casa, el cuidado, el estudio, a pesar de esas responsabilidades que no siempre la carga el hombre, lo importante es leer y documentarse para estar a la altura de lo que exigen estos programas. Así es, prepararse, María Cela, Nairobi, hay que prepararse, pero además hay que siempre rendirle tributo a la verdad, al hecho como tal. A partir de ahí tú fijas una posición, pero tú tienes que partir de un hecho. No se puede falsear los hechos, no se puede falsear la verdad, porque entonces todo lo demás está maleado. Ahí. Bien, un fuerte aplauso para estas mujeres maravillosas. Gracias por haber estado con nosotros.